La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que definió el curso de la historia en el siglo XX, fue testigo de innumerables actos de valentía, traición y estrategia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué papel jugaron los espías en este escenario caótico? A medida que avanzamos en la narración, descubrirás que el espionaje no solo fue una herramienta útil, sino una de las claves que decidieron el destino de naciones enteras. Desde el espionaje en el campo de batalla hasta las operaciones clandestinas que marcaron el rumbo de la guerra, los espías moldearon el futuro del mundo de maneras que nunca imaginaste. Imagina por un momento a un hombre, solo en una habitación oscura, escuchando conversaciones secretas de altos mandos enemigos a través de un dispositivo escondido. Su corazón late con fuerza, cada palabra que escucha puede cambiar el rumbo de la guerra. Esta escena no es solo una invención de Hollywood, sino una representación vívida de la realidad que protagonizaron esos individuos valientes y astutos que dedicaron sus vidas al espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Si sigues viendo, descubrirás secretos que podrían cambiar por completo tu comprensión de este conflicto monumental. Los espías, a menudo invisibles y olvidados en los libros de historia, operaron en las sombras. Se movieron entre las líneas de batalla, infiltraron gobiernos y desataron redes de información que desafiaron la lógica. Pero, ¿qué motivaba a estos hombres y mujeres a arriesgar todo? La respuesta es tan compleja como el propio conflicto. Personalidades diversas, historias de traición y lealtad, y una mezcla de valentía y temor marcaron su camino. En esta narración, no solo exploraremos las hazañas de algunos de los espías más célebres, sino que también profundizaremos en las historias menos conocidas que redefinieron la guerra. Comencemos con uno de los nombres más notables, Alan Turing. Te sorprenderá saber que su trabajo en la decodificación de la máquina Enigma alemana no solo fue crucial para la victoria aliada, sino que también representó un hito en el nacimiento de la computación moderna. ¿Sabías que, a pesar de su enorme contribución, Turing fue tratado injustamente por su orientación sexual? Esta contradicción entre su heroísmo y el desprecio de la sociedad de su tiempo es un testimonio impactante de cómo los espías no solo enfrentaron enemigos en el campo de batalla, sino también lucharon contra prejuicios en su propia tierra. Turing no estaba solo en su misión. Había un ejército de espías, con historias tan fascinantes como la suya. Por ejemplo, considera a Virginia Hall, una mujer estadounidense que se convirtió en una de las espías más eficaces de la Segunda Guerra Mundial. Con una pierna prostética que había adquirido tras un accidente, nunca dejó que su discapacidad la detuviera. Su capacidad para infiltrarse y obtener información vital fue tan importante que la Gestapo la consideró la mujer más peligrosa que habían enfrentado. El hecho de que una mujer con una desventaja física pudiera llevar a cabo tales hazañas pone en perspectiva el poder del ingenio humano, ¿no crees? Mientras exploramos el mundo del espionaje, es esencial entender cómo las redes de espías funcionaban realmente. ¿Te imaginas trabajar en una red donde la confianza es un lujo y cualquier error puede costar vidas? Esa era la realidad diaria de muchos operativos. La información debía ser cuidadosamente transmitida, a menudo a través de métodos codificados y el uso de mensajes invisibles. ¿Alguna vez has oído hablar de la tinta simpática? Este tipo de tinta se utilizaba para ocultar mensajes secretos que solo podían ser revelados bajo ciertas condiciones. La creatividad y la innovación en el espionaje era un arte en sí mismo. Una de las operaciones más famosas fue la denominada Operación Fortitude, un engaño monumental que ayudó a desviar la atención alemana del verdadero objetivo de la invasión. Del día de los espías británicos lograron convencer a los altos mandos alemanes de que la invasión se produciría en Pas de Calais, creando un completo juego de sombras. ¿No te parece alucinante cómo el simple engaño y la manipulación de la información lograron salvar innumerables vidas y garantizar el éxito de una de las invasiones más ambiciosas de la historia? Pero, ¿qué pasaba con los espías que eran capturados? Las torturas y las ejecuciones no eran inusuales. Las condiciones a las que eran sometidos eran brutales. Al hablar de espionaje, a menudo pensamos en el glamour y el misterio, pero la realidad era innegablemente peligrosa. Las historias de traición y de resistencia se entrelazaron en este mundo oscuro. Uno de los espías más notables que enfrentó este destino fue el francés Georges Blin, quien fue descubierto y finalmente ejecutado. Su historia es un recordatorio de los costos humanos involucrados en el espionaje y de cómo incluso los mejores pueden caer.
A medida que los aliados comenzaron a ganar terreno, la importancia del espionaje continuó creciendo. Con la proliferación de nuevas tecnologías y métodos de comunicación, el espionaje se fue transformando. Durante la guerra, surgieron nuevas formas de obtener información. Desde aviones de reconocimiento hasta la cooperación con el movimiento de la resistencia, la adaptabilidad se volvió esencial. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era coordinar estas operaciones en tiempos de caos absoluto? Las alianzas también jugaron un papel crucial en las operaciones de espionaje. Los británicos, por ejemplo, establecieron estrechas relaciones con los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que permitió el intercambio de información y estrategias. En el caso del espionaje soviético, muchos agentes se infiltraron en gobiernos de varios países, y sus esfuerzos contribuyeron a la desestabilización de varias naciones. ¿Quiénes eran estos espías y qué secretos escondían? Pronto descubrirás las capas de intriga que rodean las alianzas del espionaje. Uno de los momentos más impactantes que ejemplifica la sinergia del espionaje fue la colaboración entre la CIA y la inteligencia británica durante la Guerra Fría, que aunque tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, fue una consecuencia directa de lo que se había aprendido en el conflicto. Los terroríficos juegos del espionaje no terminaban con la firma de un acuerdo de paz, de hecho, muchos sostenían que apenas comenzaban. A menudo, estas relaciones se enlazaban con los eventos del pasado, y hasta el día de hoy, el impacto de esos espías y sus decisiones todavía resuena en la política mundial. Pero todo esto no solo incluye secretos políticos, también hay historias de amor y drama humano que se entrelazan, ¿o creías que todas las historias de espías eran sobre un juego de ajedrez entre naciones? Hablando de historias personales, una figura interesante es Kim Philby, un agente británico que fue capturado como un traidor tras ser revelado como un espía soviético. Su vida es un estudio fascinante sobre la dualidad y la traición. Mientras mantenía una doble vida, su matrimonio se desmoronaba, revelando las luchas emocionales que a menudo enfrentan los espías. ¿Qué podría llevar a alguien a traicionar a su propia nación y a las personas que ama? A medida que avancemos, no te pierdas la historia de otros espías menos conocidos, cuyas hazañas y sacrificios son igualmente significativos. La narrativa del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial es vasto y está lleno de titanes invisibles que lucharon en el trasfondo. Así que guarda tu curiosidad, porque aún hay muchas sorpresas por descubrir sobre la red de intrigas, engaños y la dura realidad del espionaje que cambió el mundo. Este es solo el comienzo de un viaje fascinante que nos llevará a lo profundo del nudo gordiano del espionaje. Hasta aquí hemos esbozado algunos rostros clave en el espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Cada espía, cada operación, representa un hilo en el complejo telar que era la guerra. Sin embargo, la historia no ha terminado. Lo que vendrá a continuación es aún más fascinante. Mientras nos adentramos en la segunda mitad, exploraremos más a fondo las operaciones, las traiciones y las impactantes revelaciones que continúan desafiándonos a reconsiderar lo que sabemos sobre esta época crucial. Así que, si creías que ya habías visto todo, quédate con nosotros, porque lo que sigue te dejará sin aliento. A medida que profundizamos en el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, es necesario considerar algunas de las operaciones más deslumbrantes que redefinieron las tácticas de la inteligencia. Una de las más intrigantes fue la Operación Hermética, una red de espionaje que operaba en Europa ocupada por los nazis. Desde 1940, agentes británicos y de otras naciones aliadas trabajaban incansablemente para reunir información crítica sobre el movimiento de tropas, la producción militar y el desarrollo de armamento enemigo. Los agentes de la Operación Hermética utilizaron una variedad de métodos sofisticados para enviar y recibir información. La transmisión de mensajes a través de couriers, el uso de códigos y el sustento de rumores se convirtieron en estrategias esenciales. Los especuladores de la información lograron articular una red de apoyo que abarcaba desde la resistencia local hasta los altos mandos aliados. Esta colaboración permitió la creación de mapas detallados de las posiciones y fortalezas alemanas, impactando de manera decisiva en varias batallas clave, como la Batalla de Normandía. Uno de los héroes menos conocidos de esta red fue Cynthia, una agente británica que utilizó su encanto y astucia para infiltrarse en grupos de oficiales alemanes. Sus informes, generados a partir de conversaciones casuales y reuniones sociales, lograron poner en alerta a los aliados sobre varios movimientos de tropas planeados.
La habilidad de Cynthia para combinar espionaje con una vida social activa es un reflejo de cómo los espías debían adaptarse al contexto en el que operaban y ser capaces de manipular las percepciones y las emociones. Su valentía y creatividad resultaron en información vital que podría haber salvado miles de vidas. Mientras las alianzas y los métodos evolucionaban, el Centro Conjunto de Inteligencia, CIC, en los Estados Unidos también se destacó en las operaciones de espionaje. El CIC asumió la responsabilidad de coordinar la inteligencia militar entre ramas, pero fue su capacidad de análisis de información lo que revolucionó el espionaje. Con la llegada de matemáticos y cientistas a la comunidad de inteligencia, el uso de métodos cuantitativos para prever las acciones de los enemigos comenzó a cobrar importancia. La aplicación de estadísticas y teorías matemáticas como la de la teoría de los juegos por parte de algunos de estos expertos ayudó a los líderes militares a tomar decisiones más informadas. Uno de los logros más extraordinarios del CIC fue el desarrollo de técnicas de interrogación que llevaron a la captura de espías y altos mandos del eje, proporcionando información crucial sobre operaciones previstas. Esta estrategia no solo se basó en la coerción, sino también en la habilidad de utilizar la psicología para explotar debilidades humanas. Sin embargo, paradójicamente, los conocimientos adquiridos en este proceso también plantearon grandes dilemas éticos sobre el tratamiento de los prisioneros. Los relatos de interrogatorios como el de El hombre de las 1000 caras, un traidor japonés que reveló secretos vitales, muestran las líneas difusas entre la justicia y el pragmatismo durante esta tumultuosa época. Por otro lado, es crucial destacar el papel de la resistencia en el espionaje. Grupos como la Resistencia francesa desempeñaron un papel fundamental en la obtención de información crítica y en la documentación de las atrocidades cometidas por el régimen nazi. La entrada a la guerra trajo consigo el nacimiento de muchos movimientos clandestinos que funcionaban como una red de información. Los miembros de estos grupos, provenientes de diversos orígenes, arriesgaron sus vidas para ayudar a los aliados a obtener una ventaja en el campo de batalla. El papel de los radios clandestinos y los operativos que los manejaron fue clave. Estos radios, operados por valientes resistentes, transmitían información vital sobre el desplazamiento de las fuerzas alemanas y los planes de ataque. Sin embargo, su trabajo no estaba exento de peligros. Muchos fueron capturados y ejecutados, pero su legado persiste. Cada transmisión podía costar una vida, pero también tenía el potencial de cambiar el destino de una misión. La valentía y determinación de los miembros de la resistencia son un poderoso recordatorio de cómo el espíritu humano puede desafiar incluso a los regímenes más opresivos. Mientras el espionaje se tornaba cada vez más sofisticado, los aliados también comenzaron a utilizar tecnologías innovadoras. Una de las primeras aplicaciones de la fotografía aérea tuvo un impacto considerable. Los aviones espía, como el famoso Lockheed U-2, emplearon tomas aéreas para mapear las posiciones alemanas y recolectar información de inteligencia. Estos aviones volaban por encima del alcance de la artillería enemiga, y las imágenes que traían de vuelta proporcionaron información crítica sobre la ubicación de batallones, armamento y fortificaciones que fueron fundamentales para el éxito de las campañas aliadas. Sin embargo, no todas las historias de espionaje resultaron en éxito. La historia de los espías que fallaron también es parte integral de la narrativa. Uno de los episodios más trágicos ocurrió en Polonia, donde el espía Jan Karski fue capturado y interrogado por los nazis. A pesar de su valentía, nunca pudo reunir la suficiente evidencia de primera mano para convencer a los líderes aliados sobre el holocausto en curso. La brutalidad del sistema nazi no solo puso en peligro a los espías, sino que también marcó una época en la que la información era difícil de obtener y aún más difícil de creer. La contrapartida de esta realidad estaba en el uso del miedo y la desconfianza entre los espías. Muchos, temerosos de ser traicionados, vivieron en un estado constante de vigilancia. La paranoia era parte de su vida diaria, nadie podía estar seguro de a quién se podía confiar. Esto se agudizó con infiltraciones dentro de los propios aliados. La traición de Philby y otros miembros del llamado Club de los Cinco es un ejemplo claro del caos y la intriga que podían desatarse desde dentro. ¿Qué pasaría si los secretos más profundos de los aliados cayeran en manos del enemigo? Estas preocupaciones continuaron sobrevolando las operaciones de espionaje. La naturaleza fugaz y enigmática del espionaje se manifestó en el caso de los operativos de la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, en Italia.
Durante esta época, los agentes se embarcaron en intrincadas misiones, a menudo en condiciones adversas. La historia de un grupo de agentes que se disfrazaron como miembros de la resistencia italiana para sabotear las operaciones alemanas culminó en un giro inesperado. Al final, se apoderaron de suministros y armas que salvaguardarían a cientos de vidas. Estas misiones, llenas de riesgo y valentía, se convertían en relatos heroicos que merecían ser contados. El espionaje también planteó preguntas sobre el lugar de las mujeres en el campo de batalla. Como se mencionó anteriormente, Virginia Hall es un excelente ejemplo de la valía de las mujeres en este ámbito. Pero no estaba sola. Otras figuras como la espía rusa Mata Hari, aunque su historia es más mito que realidad, simbolizan el papel de las mujeres que se movieron en el mundo del espionaje, utilizando su inteligencia y habilidades sociales. Sin embargo, a menudo enfrentaron la desconfianza y la discriminación de aquellos que todavía consideraban que el espionaje era un dominio masculino. A pesar de esto, sus contribuciones fueron fundamentales para el éxito de muchas operaciones. Otro personaje fascinante es el espía japonés Takeo Yoshikawa, quien logró infiltrarse en la base naval estadounidense de Pearl Harbor, enviando información sobre flotas y barcos. Su labor facilitó el ataque sorpresa del 7 de diciembre de 1941, pero su vida terminó de forma trágica. Capturado en los años posteriores, sus conocimientos sobre las capacidades navales estadounidenses dejaron una marca en la historia que es recordada hasta el día de hoy. Cuando finalmente se firmó la paz, muchos de estos espías desaparecieron en el anonimato, sus contribuciones eclipsadas por grandes guerras y batallas. Sin embargo, el impacto del espionaje en la Segunda Guerra Mundial siguió resonando en la Guerra Fría y más allá. Las técnicas y tecnologías perfeccionadas se utilizaron para mantener el equilibrio de poder entre las superpotencias del siglo XX y en los conflictos que estaban por venir. Las redes de espionaje y los artilugios tecnológicos se utilizaron no solo para conseguir información militar, sino también para influir en la política, realizar intervenciones en países extranjeros y manipular el curso de elecciones. La historia del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial es un testimonio poderoso de la complejidad y las facetas ocultas de la guerra. En un mundo donde la información puede ser una arma tan poderosa como un arma de fuego, la lucha por el dominio de las ideas y la verdad continúa hasta nuestros días. Pero, al igual que las estrategias de guerra, la historia del espionaje también es un recordatorio de que detrás de cada misión exitosa hay individuos que arriesgaron todo y, en muchos casos, pagaron el precio más alto por ello. La Segunda Guerra Mundial, con su combinación de honor, traición y sacrificio, también resuena con preguntas que aún estamos tratando de responder. ¿Qué significa ser un héroe en tiempos de guerra? ¿Cuánto es uno capaz de sacrificar por lo que considera correcto? En última instancia, el espionaje nos demuestra que la verdad a menudo es más extraña que la ficción, y que aquellos que operan en la oscuridad a menudo son los que tienen que luchar más intensamente por la luz. En conclusión, a medida que reflexionamos sobre los espías y el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, es esencial reconocer su papel crucial en la configuración del futuro. Las historias de ingenio, traición y valentía, desde Alan Turing hasta la resistencia europea, nos proporcionan una perspectiva única de cómo el destino de naciones enteras se vio influenciado por un puñado de valientes. Aunque sus nombres a menudo quedan en el anonimato, la huella que dejaron en la historia es innegable. Así que la próxima vez que pienses en la guerra, recuerda que hay mucho más en juego que las batallas en el campo. En el trasfondo, los espías tejieron una red de secretos y sacrificios que ayudaron a definir un mundo mejor.